El nacimiento de la cocina. Esta inicia desde el fuego y la caza, desde tiempos prehispánicos. El descubrimiento del fuego y de la caza jugaron un papel crucial en el desarrollo de la cocina y la gastronomía. El fuego, al ser utilizado para cocinar, permitió que los humanos prehistóricos pudieran consumir alimentos mucho más fácil, y lo que aumentó su ingesta calórica. En cambio, la caza funcionó como una fuente de alimento que también impulsó la evolución de la cocina, ya que los humanos comenzaron a experimentar con diferentes métodos de cocción para mejorar el sabor y la digestibilidad de la carne. La caza no solo proporcionaba proteínas, sino que también tenía un significado cultural y ritual en algunas tribus. También existió lo que fue la Edad de Oro. Fue un periodo histórico en el que la cocina alcanzó un nivel de refinamiento, creatividad y reconocimiento sin precedentes. Este término se usa especialmente para describir el auge de la alta cocina francesa entre los siglos. ¿De qué trató la Edad de Oro? Fue el nacimiento de la alta cocina, la haute cuisine, en Francia. Durante el reinado de Luis XIV en el siglo XVII, la cocina empezó a institucionalizarse en las cortes reales. Surgieron chefs profesionales al servicio de la nobleza, como Francois Vatel, que introdujeron organización, disciplina y estética en el arte culinario. También se creó justamente el menú estructurado y la etiqueta. Durante esta época se establecieron las bases del servicio moderno, el menú con varios tiempos, entrada, plato principal y postre, la disposición de la mesa y el orden de los cubiertos, entre otros aspectos en el protocolo. Y también tuvo una gran influencia cultural. La gastronomía se convirtió en un símbolo de estatus y la sofisticación. París fue considerada la capital mundial de la cocina y su influencia se extendió por Europa y América. Buenos días, profesor. Soy Jorge David Abreu Durán y hoy les hablaré de las culturas antiguas, o sea, dos temas. Las culturas antiguas se dividen en cinco, y la primera es Egipto. Egipto es una civilización milenaria con ayuda de producción agrícola. Tienen trigo, cebada, lentejas. También existen grandes diferencias sociales en la alimentación. Los campesinos comían pues pan y cerveza, comida de pobres, mientras los faraones y nobles disfrutaban de banquetes llenos de carne, verduras, frutas, hasta vino. Y las técnicas de cocción son hervidos a la parrilla, para ofrendas, uso de especias y salmuera. La conservación, mayormente la conservación es de secado, confitado en grasa, salazón, técnicas, etcétera. Moldes, fermentación y hasta se amasaba con los pies. Apicultura, desarrollada miel, usaba para endulzar y como ofrenda. También está el imperio hitita, pueblo indoeuropeo que florecía en Anatolia, actualmente Turquía. Consumían cereales, trigo, también frutas, bellotas, eh, y también la carne, están las ovejas, también los corderos, pioneros, productos lácteos, etcétera, etcétera. También están las civilizaciones mesopotamias, que mayormente comían trigo, cebada, arroz, lentejas igual, lo mismo que los egipcios básicamente. También el pueblo hebreo cultivaban centeno, cebada, olivia, vid y más tarde trigo. Más tarde porque era muy difícil para ellos conseguir el trigo. Mayormente las bebidas que tomaban eran leche de cabra y oveja, por escasez de agua, no hay mucha agua. Vino y una fruta llamada granada, la exprimían y ya se acaba el jugo. La técnica principal de cocción era hervirlos o el asado. Era muy poco común condimentos para condimentar la carne o así. Mayormente tenían el cilantro y comino negro, usados para aderezar lentejas o garbanzos y alubias. Los alimentos prohibidos mayormente por la ley religiosa son el cerdo o el caballo o roedores, las aves carroñeras, peces sin escamas,
carnes, etc. También comían muchas frutas, fresas, secas, hongos básicos en la dieta, también granadas. Y ahorita seguimos con el siguiente tema. Bueno, otra vez. Ahora hablaré de las culturas clásicas, pero exceptuando Mesopotamia y Egipto, porque esas hablé pues en las culturas antiguas. Las culturas clásicas mayormente son dos importantes, que es Roma y Grecia. Ahorita hablaré de las dos. Primero hablaré de Grecia. La gastronomía romana se caracterizó por el uso de técnicas culinarias básicas, como hervir o freír, asar y guisar, así como la utilización de ingredientes como aceite de oliva, vino y el garum. Es una salsa de pescado fermentada. Los alimentos se preparaban de manera similar como se hace hoy en día, utilizando hornos sencillos para asar carne, pescado, cacerolas para hervir verduras y cereales. También los ingredientes clave de la cocina romana mayormente eran el aceite de oliva, el vino, especias, las carnes y pescados que eran lo que mayormente tenían. Las verduras y legumbres tenían como guisantes, alcachofas, habas, cebolla, ajo, repollo, entre otros. También comían cereales que era el trigo y la cebada, que eran cereales muy comunes, la verdad. Los quesos, los romanos pues conseguían queso con las vacas, lo normal. También frutas como manzanas o peras, cerezas y uvas. La miel se usaba para endulzar platos como todos, ¿sí? Como la antigüedad o como las clásicas. Y también siempre hacían aperitivos o primer plato. Mayormente se servía primero el aperitivo, que era algo chiquito, después el primer plato, de segundo se hacían el postre. Y si era pues para celebrar algo importante con todos, hacían los banquetes. También eso hacían. Y hablando de la última, que es Grecia, la Grecia también se caracterizó por sus simples cocinas, pero también tenía sus sabores naturales y frescos, como el aceite de oliva igual, hierbas, críticos y verduras de temporada. Los métodos de cocción más comunes incluyen freír, hornear, asar y... La comida griega suele ser sencilla con énfasis en la calidad de los ingredientes y la introducción incluyendo los platos como la moussaka, grillos y souvlaki. También usaban el asado, el guisado, también hacían a la parrilla, o sea, ponían una piedra y le prendían el fuego, así se hacía la freída, o sea, la parrilla. Ahí freían sus pescados, carnes. Era lo mismo que los romanos, ya que no estaban tan cerca, pero tenían similitudes en la cocina culinaria. También los críticos, o sea, siempre tenían el jugo de limón y otras frutas que usaban para beber. También tenían el limón, lo hacían limonada, le exprimían, aunque la endulzaban con miel, porque no sabían nada del azúcar ni así. También sus hierbas eran mayormente orégano, tomillo y otras hierbas aromáticas. Se usan para sazonar los platos. También usaban el queso como los romanos, pero otros tipos de queso como el feta o el kefaloitri, algo así. Es muy difícil de decir. El carne, mayormente usaban carne de cordero, cerdo y otras carnes. Se utilizaban en los platos con los pinchos, las grudas y los grillos, que eso también para ellos se consideraba carne. Mayormente sus platos típicos eran la fava, la pasticio y el yogur griego, el yemista y la moussaka. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas, yo soy Liliana Marín y yo les voy a presentar el tema Edad Media, Esplendores del Oriente. Durante la Edad Media la cocina fue influenciada por diversas culturas.
En el Imperio Bizantino se mantuvieron muchas recetas greco-romanas con uso de especias y métodos refinados que influenciaron Europa. En Hispania, la combinación de culturas visigodas, romanas y posteriormente musulmanas dio como origen una cultura rica en panes, guisos y conservas. La cocina persa aportó el uso de especias, arroz, frutas secas y las técnicas como el escabeche que se difundieron a través del mundo islámico. En Europa medieval, la dieta dependía de la clase social y las cruzadas ayudaban a traer nuevos ingredientes como la caña de azúcar, el limón y más especias desde Oriente. Aparecieron los primeros libros de cocina medieval, escritos para nobles o monasterios, con recetas detalladas y normas de etiqueta. La cocina hispanoárabe en Al-Ándalus combinó ingredientes como el azafrán, almendras, miel y especias, influenciando la cocina española posterior. Por último, la cocina conventual, elaborada en monasterios, fue clave para preservar y desarrollar recetas con panes, dulces, vinos y quesos, muchos de los cuales aún se preservan a día de hoy. Yo les hablaré sobre la gastronomía en el Renacimiento. Durante los siglos XV y XVI, la comida dejó de ser una necesidad para convertirse en una expresión de cultura y refinamiento. En Italia se imprimió el primer recetario de cocina, escrito por Platina, y surgió la figura del chef profesional al servicio de la nobleza. Los banquetes se volvieron más sofisticados con platillos organizados en varios tiempos. En Francia, Catalina de Medici llevó la influencia italiana a la corte. Se profesionalizó la repostería, aparecieron figuras como el maitre y se formalizaron las reglas de etiqueta en la mesa. Mientras tanto, en Inglaterra se destacaron las técnicas de conservación como el ahumado y la salmuera. Era común el consumo de carne de caza y también surgieron los primeros libros de cocina en inglés. En conclusión, el Renacimiento marcó el inicio de una gastronomía más refinada, profesional y cultural, cuyas bases siguen presentes hoy en día. La unidad 6 trata sobre el mestizaje culinario y un proceso que ocurrió tras la llegada de los españoles a América y que transformó profundamente la alimentación en ambos continentes. No fue solo el intercambio de ingredientes, sino también de técnicas, costumbres, significados culturales y formas de cocinar. Desde América se llevaron a Europa productos como el maíz, la papa, el jitomate, el cacao, la vainilla, el aguacate, la piña, el frijol y muchos más, que pues revolucionaron la cocina europea. Por ejemplo, el cacao, que antes era usado por mayas y mexicas en rituales, se convirtió en el famoso chocolate, que ahora es endulzado con leche. El chile se integró incluso en cocinas de Asia y África, y por otra parte desde Europa llegaron a América ingredientes como el trigo, el arroz, la caña, las especias, animales como gallinas, caballos, etc. También se introdujeron la panificación con frituras como la manteca, y esto ayudó a consolidar especialmente durante las épocas de los Austrias. El resultado fue el nacimiento de una cocina mestiza donde se combinaron ingredientes locales con técnicas extranjeras. En este mestizaje no solo cambió el sabor de los alimentos, sino que representó también una transformación cultural y social que sigue viva hasta el día de hoy. La cocina europea es muy diversa y abarca muchos países, ya que cada país tiene su propia tradición culinaria. En Europa del Sur está compuesto por España, Portugal, Grecia e Italia. Sus ingredientes más característicos son el aceite de oliva, tomates, hierbas frescas, mariscos, pescado, pan y vino. Y Europa Occidental, que está conformada por Francia, Austria, Alemania, Bélgica y Suiza. Sus ingredientes más destacados podrían ser la carne curada, los quesos, las salsas complejas, la panadería refinada. Esos son los que más lo destacan. En Europa del Norte, conformado por Reino Unido, Irlanda, Escandinavia, sus ingredientes más destacados son la comida reconfortantes, pescados ahumados, papas, repollo y el uso de mantequilla. En Europa del Este y Central, está conformado por Polonia, Hungría, Rusia, República Checa, Ucrania. Sus ingredientes que más
destacan en esta zona son el uso de crema agria y especies suaves, sus sopas espesas y platos abundantes. La edad contemporánea, especialmente el siglo XIX, es conocida como el siglo de oro de la cocina francesa. Durante esta época surgieron chefs y gastrónomos que revolucionaron la forma de ver y practicar la gastronomía con un enfoque en el refinamiento, el lujo y la técnica. Entre los personajes más importantes de esta etapa está Grimaud, considerado uno de los primeros críticos gastronómicos, conocido por su obsesión con el cerdo y su humor extravagante. También está Talleyrand, político y diplomático francés que impulsó la alta cocina en los banquetes del Estado. Y Brillat Savarin, autor del famoso libro Fisiología del gusto, aportó una visión filosófica de la comida. Uno de los más influyentes fue Antonin Carême, quien organizó la cocina profesional por jerarquías y creó platillos monumentales. A él se le atribuyen importantes avances en la repostería y en la presentación estética. También destaca José Berchoux, creador del término gastronomía. En esta época también surgen figuras clave como Nicolas Appert, inventor del método de conservación en envases herméticos, y Benjamin Delessert, quien desarrolló el azúcar de remolacha. La bella época trajo aún más elegancia a la cocina, con Auguste Escoffier considerado el padre de la cocina moderna, que simplificó recetas, organizó brigadas de cocina y escribió la famosa guía culinaria. Y finalmente Prosper Montagné dejó como legado a Larousse Gastronomique, una enciclopedia fundamental para la gastronomía. Esta unidad muestra cómo el refinamiento francés y los avances técnicos de la época marcaron una etapa de gran evolución culinaria que influyó no solo en Francia, sino en el mundo entero. La cocina del siglo XX marcó una gran evolución. La guía Michelin, creada en Francia, empezó a calificar restaurantes con estrellas y se volvió una referencia mundial. Por su parte, Kornowski, conocido como el príncipe de los gastrónomos, empezó a promocionar la comida regional francesa. Fernando Point modernizó la alta cocina y fue maestro de grandes chefs. En los años 60 surgió la Nouvelle Cuisine, un estilo más ligero, creativo y con presentaciones cuidadas. Uno de sus principales representantes es Paul Bocuse, símbolo de la cocina francesa moderna. Otro de sus representantes es Michel Guewar, que creó la cocina ligera. También están los hermanos Jean y Pierre Troisgros, que innovaron con técnicas y salsas suaves. Finalmente está Alain Ducasse, chef multipremiado con estrellas Michelin en varios países. Más adelante, el chef español Ferran Adrià revolucionó la cocina mundial. Su revolución se basó en la gastronomía molecular, enfocándose en la creatividad, experiencias sensoriales y técnicas completamente nuevas.